Habíamos hablado del proceso de preparación, que aquí en el curso lo hemos llamado formulación del proyecto y la fase o la etapa de evaluación, que ya más o menos como cuando queremos ver. Recuerden que nosotros buscamos tres cosas: determinar la rentabilidad del proyecto, determinar la rentabilidad del inversionista y determinar también si el proyecto por sí solo eh, es capaz de realizar todos los pagos de los gastos y costos que se tienen, ¿verdad? Eh, y entonces, pues eso es parte de la evaluación, ¿verdad? Muy bien. Pero también tenemos otros elementos, ¿verdad? Un poquito de introducción y que ya hemos visto. Lo que tratamos de hacer es una proyección hacia el futuro, ¿verdad? Eh, para determinar hoy, ¿sí? Con las estimaciones que hacemos hacia una vida económica futura que, como les decía yo, si es un tiempo finito, como una concesión de la soda por 4 años, ejemplo que había hablado la semana pasada, pero ya es por 4 años, o un proyecto que va a ser mi idea de negocio y me va a dar trabajo por mucho tiempo a mí, a mis hijos, a mis nietos, nietas, y nietos, y tataranietos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues entonces usualmente tengo un horizonte de evaluación, una vida económica de 10 años. ¿Ah? No sé si les conté, pero en proyectos de obra pública, de infraestructura, donde la vida de los activos es por mucho tiempo, las evaluaciones tienden a ser un poquito más extensas, ¿verdad? Entonces, hace 10 años bueno, el año pasado se estrenó un nuevo muelle petrolero en Recope y cuando se hizo la evaluación en el 2009, lo hizo un consultor externo, pues él hizo una proyección a 25 años. Y siendo muy curioso porque ya cuando 10 años después uno empieza a ver lo que dice es más o menos lo que ya sabe, ¿verdad? Que en el mercado petrolero saber cómo van a estar los precios de los hidrocarburos a un mes casi que es imposible, ¿verdad? Y mucho menos a 25 años, pero bueno, es que hay que hacer una evaluación. Pero ese proyecto Muelle Petrolero se evaluó a 25 años. Eh, las carreteras, vamos a ver una ahí, un ejemplo de en un ejercicio que vamos a hacer, se evalúan a 40 años, ¿verdad? El tren eléctrico que se discute para ver si se pone en el área metropolitana, pues tiene una evaluación de 40 años, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones se va más allá. El tema, como siempre, es que visualizar el futuro es difícil y entre más horizonte esté yo pronosticando más tiempo, pues mayores riesgos de que se incumplan mis pronósticos serán. ¿No? Pero bueno, hay que hacer estudios de mercado, es parte de lo que vamos a ver ahora, estudios técnicos, organizacionales, legales, ambientales, financieros, económicos, viales, éticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la formulación y luego tenemos que hacer una estimación de cuánto es la inversión inicial que tengo que hacer, cuáles serán mis ingresos, cuáles serán mis costos, cuáles serán mis gastos, cuál será el valor final, recuerden, inversión inicial, flujos de caja neto y valor residual, cuál será el valor residual, y empezar a calcular algunos instrumentos como la TIR, el BAN, el periodo de recuperación, el índice de deseabilidad, etcétera, etcétera, el BAN ajustado, ¿verdad? Esas son cosas que en el curso ya vamos a empezar a ponerle números hoy mismo y ya pusimos un poco el número la vez pasada para que ustedes vieran. ¿Sí? Bueno, entonces, muy rápidamente, ¿por qué? Bueno, no muy rápidamente, eh, porque ustedes tienen que tenerlo claro, pero y a estas alturas de la carrera han llevado otros cursos en donde los han preparado para hacer este tipo de estudios, ¿verdad?
por ejemplo, hay un estudio que se hace que es la viabilidad comercial. En realidad, para efectos nuestros y para efectos del proyecto y el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es un estudio mercado, ¿verdad? Y esto es, bueno, y si yo salgo a vender pan a Palmares, ¿verdad? ¿Me van a comprar o no me van a comprar? ¿Y cuántos me van a comprar? ¿Y a qué precio me van a comprar? ¿Verdad? Y aquí hay que aplicar herramientas de mercadeo, hay que aplicar herramientas estadísticas, hay que aplicar herramientas de investigación de mercados, de muestras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque yo necesito saber, necesito conocer sobre todo cuál es la expectativa de que aumente mi clientela o que los clientes que tengan aumenten el consumo, ¿verdad? Porque es un estudio de mercado, es un estudio de mercado, ¿verdad? Y el estudio de mercado me va a decir qué cantidad voy a vender, que a qué precio puedo vender. Y otra de las cosas, y estos son ingresos, ¿verdad? Está relacionado con los ingresos, pero hay otras cosas que también me va a decir, por ejemplo, si en mi estrategia de mercadeo yo voy a decir que voy a gastar en publicidad de X cantidad, estoy cuantificando entonces también los gastos y los costos, ¿verdad? Si yo voy a decir que voy a tener promociones, pues también estoy, o sea, el estudio de comercial no solo me da algo sumamente importante, que son los ingresos, sino también me da cosas importantes que son los gastos en los que yo debo incurrir para generar esos ingresos. Otro estudio es la viabilidad técnica, ¿verdad? La viabilidad técnica es, bueno, el bien o el servicio que yo busco Que siéntese producir bien. o vender, ¿verdad? Este, lo voy a poder producir realmente, ¿cuánto me va a costar? Y si no solo, si yo produzco 10, ¿cuánto me va a costar? Y si produzco 20, ¿cuánto me va a costar? Y si produzco 30, ¿cuánto me va a costar? ¿Verdad? ¿Y qué más tengo? ¿En qué más voy a gastar? ¿Verdad? No solo es la capacidad que yo tenga para producir el bien o el servicio, sino cuánto me va a costar la mano de obra, cuánto me va a costar los materiales, cuánto me va a costar los gastos indirectos de fabricación, cuánto me va a costar el almacenamiento, ¿verdad? Cuánto me va a costar el transporte, bueno, una serie de cosas, ¿verdad? Que también me va a dar una serie de costos, ¿no? Eh, y no solo cuánto me va a costar, qué equipo voy a ocupar para la producción. Porque recuerden aquellos cuatro conceptos muy importantes: vida económica, inversión inicial, flujos de caja netos y valor residual. Pues en inversión inicial yo necesito comprar una serie de activos para producir el bien o el servicio y venderlo. Eso es la inversión inicial. Entonces, aquí en esta viabilidad técnica es donde yo determino qué es lo que ocupo. Vamos a ver, para vender más pan en Palmares, yo ocupo más hornos o el que tengo en San Ramón está subutilizado y entonces puedo utilizar el mismo. Ah, no, tal vez ocupe más hornos. Ah, ok. Entonces tengo que invertir en un horno adicional. Y entonces aquí, si yo voy a, vamos a ver, si mi decisión estratégica es, no, yo voy a seguir con la producción en San Ramón y voy a comprar un camión para abarcar a Palmares, bueno, ya necesito una inversión inicial del camión y si el horno no es lo suficientemente grande, entonces necesito ampliar el tamaño del horno que tengo en San Ramón o comprar uno nuevo. Bueno, esas son las cosas que la viabilidad técnica me tiene que decir, ¿verdad? Y en la viabilidad técnica, finalmente, también se incluye cualquier cosa que sea un costo o un gasto que me mitigue el impacto ambiental.
¿verdad? Vamos a ver. Si yo necesito o voy a tener en mi proceso de producción aguas residuales, yo tengo que decir, ¿y esas aguas residuales, qué voy a hacer con esas aguas residuales? Ahí los tiro al caño afuera. Y sí, en 2 toques llaman al Ministerio de Salud y les cierran la panadería, ¿verdad? Si fuera el caso. O yo puedo decir, no, es que de todas maneras, no importa si me cierran o no me cierran, digamos que la propiedad donde lo va a poner es más o menos grandecita y por atrás pasa un yurrito, una quebradita y ahí lo tiro. Y yo, no, no, pero mala nota, está contaminando el agua. Ah, bueno, entonces, para evitar la contaminación, probablemente yo necesite hacer una inversión adicional. Todo esto está relacionado con la viabilidad técnica, con el estudio técnico. Algo muy importante en este curso, nos vamos a centrar en determinar ingresos, en determinar costos, en determinar gastos, determinar formas de financiamiento, ¿verdad? Esto que les hablo yo de la viabilidad ambiental, perdón, de la viabilidad comercial, pues ustedes ya lo han, son herramientas que aplican porque lo han llevado en otros cursos, ¿verdad? La viabilidad técnica, pues hay una parte ahí en gerencia de operaciones que pueden haber llevado, ¿verdad? Pero eh, también está ese proceso de ustedes de llegar a decir, sí, ocupo A, B y C activos, ocupo algo de materia prima, algo de mano de obra, algo de gastos indirectos de fabricación, y ahí una parte que van a ver en la escala es que tienen que identificar muy bien cuáles son los costos fijos y los costos variables. ¿Okay? Y entonces han visto esos conceptos de costo fijo, costo variable, cómo calcularlos en los cursos de contabilidad. ¿Qué tenemos que conocer también? Bueno, la viabilidad legal. ¿Ah? Entonces, pues, técnicamente, alguien puede decir, sí, yo voy a tener eh, clientes, ¿verdad? Potenciales muy buenos y técnicamente yo lo puedo hacer el producto o el servicio, pero puede ser que legalmente no lo pueda ejecutar, ¿verdad? Y entonces ahí dice, bueno, por ejemplo, la instalación de una cementera en el centro de la ciudad, ¿verdad? Porque hey, en el centro de la ciudad yo no puedo tener algo industrial, ¿verdad? O en nuestro país que dice que yo no puedo poner un lugar donde venda licores, creo que son, si estoy menos de 200 metros en un centro educativo de primaria y secundaria, ¿verdad? O lo que hablábamos la semana pasada o la antepasada, ¿verdad? Cuando decíamos en que si yo quiero producir cannabis, sembrar marihuana ahí en algún lugar de San Ramón, no para nada ilegal, ¿verdad? Sino para medicinas. Entonces yo decía, sí, claro, vea, hay gente que sabe que la marihuana medicinal es buenísima, se le quita la parte de los opioides y entonces sí, tiene un excelente mercado. Y yo lo puedo hacer, en realidad es un trabajo de agricultura y nosotros tenemos experiencia en eso, preparando la tierra y sembrando y etcétera, etcétera, todo lo puede hacer. De sí, pero hoy por hoy legalmente no es viable ese proyecto, ¿no? Entonces la viabilidad legal es relevante. También tenemos una viabilidad organizacional, ¿no? Eh, y esta viabilidad organizacional hace referencia a la estructura de la organización. Bueno, es que si yo tengo un negocio nuevo, entonces, ¿qué ocupo? Bueno, y necesito un administrador. Vamos a ver, ya que puse el ejemplo de la cannabis, y digo, bueno, yo tengo un terreno, vamos a suponer ahí, 20 manzanas en una zona donde si se siembra cannabis sería todo un éxito y dentro de las 20 manzanas pues tengo un lugar donde podría procesarla y con todo el proceso de eliminar los opioides y empacar y hacer las cápsulas, etcétera, etcétera, ahí lo puedo hacer. Bueno, entonces, ¿qué ocupo yo? Bueno, yo ocupo
alguien que prepare el terreno, ocupo a alguien que siembre, que le esté dando mantenimiento y que corte, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, necesito un peón, o 2 peones, o 3 peones, no sé cuántos, ¿verdad? ¿Y qué más necesito? Bueno, y también necesito un operario con conocimientos de tecnología de alimentos, porque yo tengo que agarrar las hojitas y meterlas en un proceso, en una máquina especial que tengo que comprar, es parte de la inversión inicial, y ese operario es semi especializado, ¿verdad? O son 2 operarios o 3 operarios, ¿no? Bueno, ¿y qué más ocupo? Bueno, pero sí, ya lo sembré, ya lo procesé y necesito a alguien que lo distribuya, ¿verdad? Que lo lleve a donde me lo están mandando. Bueno, ahí sí, pero para distribuirlo se ocupa poco, tal vez alguien de medio tiempo. Bueno, pero también necesito una cabeza, un buen administrador que esté encima de todo, viendo todo el proceso. Y entonces él puede ser administrador y distribuidor. Entonces, bueno, ahí necesito, organizativamente, necesito, digamos, una parte de eh, digamos, de siembra y otra parte de producción y una tercera parte de distribución, ¿verdad? Entonces, el tema es que tengo que organizarlo, ¿verdad? Y entonces ahí entran las personas, entran las relaciones, necesito hacer un organigrama más o menos sencillo, ¿verdad? Y tengo que poner cuánto me va a costar, bueno, y cuánto le va a pagar el peón, y cuánto le va a pagar al de producción, y cuánto le va a pagar al de distribución, y el de distribución que por kilómetro, que ponga el carro él, pongo el carro yo, ¿cómo es el asunto? Bueno, organizacionalmente hay que poner esos costos, ¿verdad? Esto es de que en el ejercicio de que fuera un negocio completamente nuevo. Pero, por ejemplo, en el caso de la panadería, si ya yo tengo, vamos a ver, un panadero, 2 ayudantes de panadería, una cajera, ¿verdad? Y 2 dependientes que venden el pan ahí en San Ramón. Entonces yo digo, bueno, y si yo quisiera vender más pan que fabrico en San Ramón, en Palmares, ¿qué más ocupo? Entonces uno, bueno, y está el administrador de toda la panadería. Entonces uno diría, bueno, para hacer más pan no necesito otro panadero, tal vez necesito un operario adicional. Ah, muy bien. Okay. ¿Y qué más ocupa? Bueno, si yo voy a vender el pan en Palmares y voy a ir a alquilar un lugar donde la gente va a llegar a comprar, necesito un dependiente y una cajera o un cajero. ¿Ah? No hay otro. ¿Y qué más? Y también necesito a alguien que lleve el pan desde San Ramón hasta Palmares. Entonces vean cómo incrementalmente, ¿verdad? Cómo adicionalmente yo necesito organizarme estructuralmente y poner más personas. Entonces, el estudio organizacional trata eso de eso. Ustedes también han llevado cursos relacionados con esas materias. Bueno, la viabilidad financiera es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Hemos dicho que nosotros vamos a hacer una evaluación privada y es una evaluación que desde esa perspectiva privada, si financieramente es rentable o no es rentable y qué costos estoy asumiendo, ¿verdad? Tenemos otros estudios adicionales, ¿verdad? Eh, Voy a empezar por la última, la viabilidad ambiental, es relevante dependiendo del negocio. La panadería no, ¿verdad? Pero en algún proyecto que tenga residuales y que requiera aprobación de SETENA puede ser relevante este tipo de viabilidad, ¿verdad? Porque hay veces los costos son tan altos, los costos de la legislación son tan altos que hacen el negocio poco rentable. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero en estos 2 días hay un gran pleito ahí porque el famoso zoológico que tiene Pattaya allá en Liberia, donde tiene las cebras y esos animales exóticos, pues debido a una legislación, ¿verdad? Que podríamos decir que es más o menos una legislación ambiental o una legislación que hasta donde tengo entendido busca proteger a los animalitos de todo, pues tiene al hombre cabreado, al dueño lo tiene cabreado diciendo que no, que pierde menos echando a todas las personas que pierden trabajo, ¿verdad?
que manteniéndolas, ¿verdad? Entonces, noten que las leyes y reglamentos ambientales de salud, de normativa sanitaria, de zootécnica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso entra dentro del ambiental, se están cumpliendo y sus costos no son excesivos, ¿verdad? Entonces, hay que usualmente ver esa viabilidad ambiental. Bueno, y en algunos proyectos, bueno, no podemos obviar la viabilidad ética, ¿verdad? Pues yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que la venta de la cannabis sea algo malo, pero en nuestro país las leyes dicen que la venta de cannabis, tal como nosotros la conocemos, la marihuana, es ilegal por cuanto tiene una serie de opioides y es una droga y pues no es algo deseable, ¿verdad? Lo que se vende en otros países ya han extraído ese opioide, entonces no causa los efectos negativos que si lo hace las hojas para fumárselas, ¿verdad? Eh, pero pues uno podría decir, no, yo éticamente no quiero quebrantar la ley. No solo éticamente no quiero quebrantar la ley, o sea, si quebranta la ley se expone a multas muy grandes, ¿verdad? O éticamente alguien podría decir, mira, yo voy a poner un restaurante, pero como a mí no me gusta mucho el consumo del alcohol, no voy a vender alcohol, no voy a pedir un permiso para la venta de alcohol. Bueno, eso puede ser algo que por sus creencias o algo similar, ¿verdad? Eh, tenga, tenga el emprendedor, ¿verdad? O alguien podría decir, es que muchachos, ustedes no se acuerdan mucho, en mis tiempos había mucha gente que fumaba, ahora hay menos, que parece mentira, pero siempre hay, ¿verdad? Una costumbre como muy europea y ese tipo de cosas, pero eh, yo recuerdo que hace muchísimos años, de 40 años, a mí me gustaba mucho hacer ejercicio y estábamos en un equipo de atletismo y yo recuerdo que en algún momento, en aquel tiempo, fumar era un gran, fumar no era el negocio, vender cigarrillos era un gran negocio, ¿verdad? Y entonces, los que vendían cigarrillos trataban de poner sus productos en estadios, en camisetas de atletas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues recuerdo que en algún momento se decía, vea, es que no podemos estar predicando con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, y también estar anunciando al mismo tiempo un producto que va a dañar, que hace lo contrario de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, hay una viabilidad ética ahí también, ¿verdad? Y en algunos proyectos muy grandes, pues ustedes lo leerán ahí, habla una viabilidad real, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a impactar? Voy a poner el ejemplo tal vez más reciente, aunque no, tal vez no es tan reciente, pero el famoso molde Alajuela que está ahí en la recta entre Alajuela y el aeropuerto, cuando lo hicieron, ¿verdad? Eh, el pronóstico era que eran tantas las presas que iba a generar para entrar al nuevo mall, ¿verdad? Que la gente no iba a ir por las presas. Entonces, si ustedes ven el mall de Alajuela, al frente hay un puente, hay un túnel, hay todo un acceso para evitar esas presas, ¿verdad? Porque la viabilidad vial decía que si no se invertía en la calle pública, el proyecto no iba a ser rentable porque la gente no quería ir a hacer filas para entrar al mall, hacer fila de media hora, 45 minutos, ¿verdad? Pero bueno, esas son otras cosas que eventualmente podrían estarse analizando. Y cuando tenemos, después de tener una serie de habilidades como la que hemos eh, hablado, en algún momento lo que necesitamos decir es, bueno, y yo quiero conocer cuál es la rentabilidad económica, ¿verdad? Y esto es por cada colón o por cada dólar que yo invierta, ¿cuánto me voy a ganar? De eso se trata este curso, de tratar de decir a hoy, ¿verdad? Con colones de hoy o dólares de hoy, bueno, si yo invierto un colón, me voy a ganar un colón 20. Entonces usted dice, bueno, muy bueno, yo de una bolsa saco un colón,
y en el otro bolsa me va a ingresar un colón 20. ¿No? Bueno, en realidad va a ser, invierto algo hoy y en el transcurso del tiempo voy a recibir beneficios que si los trajera a valor presente sumarían un colón 20. Una rentabilidad del 20%. Es algo que es deseable, ¿verdad? Lo hemos hablado. El primer criterio es si mi proyecto está acorde con la estrategia, y lo segundo es si me va a generar un valor agregado, un valor económico agregado en la persona o en la empresa que está invirtiendo. Entonces es sumamente relevante. Bueno, recuerden que hemos hablado de la idea, de la preinversión, de la inversión y de la operación. Ya esto lo hemos visto en otros lados. La idea en lo que ustedes están, bueno, yo espero que ya lo hayan afinado. Había un grupo que todavía estaba indeciso, que espero que ya hayan dicho. Estamos en una parte de estudios básicos, ¿verdad? Recuerden que ahí en esa preinversión es donde yo voy a tener una etapa de perfil, o una etapa de prefactibilidad, una etapa de factibilidad, para ver si es rentable o no es rentable. Si una parte es rentable, entonces ya voy a tener yo la inversión, ¿verdad? Entonces termino de construir los planos, termino de pagar los permisos municipales, termino de hacer una serie de cosas, contratando y ejecutando construcciones, ¿verdad? Y finalmente, pues una etapa de operación donde ya yo tengo una serie de ingresos y una serie de costos para el flujo de caja del proyecto, ¿verdad? Pero recuerden que pues hemos hablado de que también es necesario estar controlando un análisis ex post, ¿verdad? Controlando qué es lo que sucede, ¿verdad? A ver si lo que planificamos, porque esta parte de formulación, evaluación de proyectos, algo de planificación, si lo que planificamos se está cumpliendo. Muy bien, comentarios hasta aquí. Vamos bien, ok, escucho silencio. Ya que escucho silencio, nada más alguien que me diga si todavía me están escuchando. Sí, profe, aquí estamos, profe. Perfecto. Ahí las oigo muerte de risa. ¿Quién sabe qué están hablando? Pero bueno, está bien. Mientras pongan atención, vamos bien. Entonces recuerden que estamos nosotros en la parte de preinversión, ¿verdad? En donde todos los estudios que mencionamos anteriormente, el estudio comercial, el estudio técnico, el estudio legal, el estudio organizacional y el estudio financiero, lo que tratan de hacer es ponerle números a los ingresos, a los costos, a los gastos, a la inversión inicial, al valor residual. ¿Ok? Estamos en esta etapa. Ya hablamos también del nivel de perfil, del nivel de prefactibilidad. Algo que quiero retomar aquí, y ahí está en el tercer punto, ¿verdad? En el perfil, bueno, dijimos que la inversión de la construcción de un perfil es más o menos sencillo porque yo puedo obtener información de muchos lugares y de la página web y de lo que otra gente opina, etcétera, etcétera. Y entonces el nivel de incertidumbre puede andar o sea, puedo bajarle un 50% o sumarle un 100%. O sea, los números que yo obtengo a nivel de perfil tienen un nivel de incertidumbre grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos que estoy utilizando pueden ser de fuentes confiables o fuentes no tan confiables, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué me ayudan? Porque, vamos a ver, yo puedo invertir poco en un perfil, pero si en el perfil me dicen, vean, yo sé que esta semana de abril se presentó un proyecto en la Asamblea Legislativa para que la venta de cannabis medicinal sea un hecho en Costa Rica, y yo puedo estar muy contento. Entonces, a nivel de perfil, digo, bueno, ¿y cuánto dura en la Asamblea Legislativa un proyecto de esos? Entonces me dicen, hey, tradicionalmente un proyecto dura entre 6 y 8 años en aprobarse. Entonces digo, no, bárbaro, yo no puedo esperarme 6 u 8 años.
Pues yo la plata la tengo ya y quiero hacer el negocio ya. Entonces, desde el nivel de perfil le digo, sí, legalmente pareciera que el asunto no va. Bueno, a nivel de prefactibilidad, esa incertidumbre ya se disminuye. Entonces se habla desde el 30% para abajo o el 50% para arriba. ¿Por qué? Porque ya invertí un poquito más, ¿verdad? Y entonces podría ser que yo diga, bueno, pero dígame una cosa, en promedio un proyecto se aprueba en 6 u 8 años, pero si es un proyecto de medicinas o de salud, bueno, es que si filtramos medicinas o salud ya podría disminuirse el tiempo. Bueno, ya eso es otra cosa importante, ¿verdad? Eh, y otra cosa importante, y yo puedo hacer algo para agilizar el plazo. Bueno, usted podría contratar dentro de su equipo un politólogo para que esté haciendo lobby ahí entre los diputados y se trate de aprobar más rápido. Bueno, eso me suena bien, va a tener un costo porque el politólogo me va a cobrar, ¿verdad? Pero entonces ya yo lo meto a nivel de prefactibilidad, ¿verdad? Y ya a nivel pues de factibilidad es donde pues se paga más información, se utilizan fuentes primarias, ¿verdad? Ya la estimación de la inversión inicial y los flujos de caja, la incertidumbre, pues ya anda entre -20 y -30, ¿verdad? Vamos a ver algunas técnicas para tratar de medir esa relación, ¿verdad? Pero obviamente hay mayor inversión de recursos para obtener la información y tomar decisiones. ¿Ok? Y obviamente pues es un proceso más largo, ¿verdad? Ahora, recordemos esto, no se me va, o sea, yo constantemente estoy repasando las ideas. Eh, Recuerden que lo que ando buscando, el objetivo de la evaluación es medir la rentabilidad del proyecto. ¿Qué es medir la rentabilidad del proyecto? Medir la rentabilidad de toda la inversión independientemente de sus fuentes de financiamiento. Eso es medir la rentabilidad del proyecto. B, medir la rentabilidad del inversionista. ¿Y qué es medir la rentabilidad del inversionista? Medir la rentabilidad exclusivamente del dinero aportado por el inversionista. Porque cuando ya yo lo financio, el banco se lleva una plata, o el que me está financiando se lleva una parte de la plata. Me está cobrando intereses, entonces ya yo tengo que compartir las utilidades con el pago de la deuda, con el pago del préstamo. Entonces, ya yo tengo que limpiar el flujo de caja de los efectos del financiamiento. No hemos hecho ese ejercicio todavía, el ejercicio que hicimos hoy a 18 fue exclusivamente para medir la rentabilidad del proyecto. ¿Okay? Y el tercer punto que queremos medir es, ya lo hemos dicho, es si el proyecto tiene capacidad de pago, ¿verdad? O sea, si aparte de la rentabilidad, que puede ser muy buena del proyecto, si todos los años los flujos de caja son positivos. O si los flujos de caja acumulados me permiten pagar de forma adecuada todas mis obligaciones. Porque vamos a ver, si en el primer año hay un flujo de caja negativo, usted cierre, ¿ok? Usted tiene que cerrar el negocio. Punto. No hay otro. O sea, si no hay efectivo, no va a tener con qué pagar. Si no hay efectivo, no paga a sus empleados y los empleados no le van a trabajar de gratis. Entonces ahí muere el proyecto, aunque después sea muy rentable. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Probablemente pedir una línea de crédito para las épocas de déficit, pues tener capacidad de pago y después vamos a tener que pagar esa línea de crédito. En el ejercicio de la semana pasada, todos los flujos de caja netos, la última línea, eran positivos. Entonces podríamos decir, sí, en cada año los ingresos superan los gastos. No hay ningún problema financiero. ¿Okay? Muy bien. ¿Consultas hasta aquí?
Muy bien. No, profe. Vamos con esta otra que va a ir más rápido porque es como un resumen de cosas que ya hemos hablado. Y me atrevo a hacerlo en 8 minutos antes de del primer receso. ¿Están viendo algo que dice en el estudio del proyecto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, recuerden que necesitamos recopilar, crear y analizar información para juzgar de la perspectiva cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? Para poder determinar las ventajas y las desventajas. Necesitamos hacer todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos eso? Formular el proyecto, ¿verdad? Y evaluar el proyecto. ¿Para qué? Bueno, supongamos que ya pasamos el primer filtro, está de acuerdo a la estrategia. Segundo filtro, tengo que decidir si lo hago o no lo hago. Ya está en línea con mi estrategia, entonces sí lo voy a hacer. Y si ya digo que lo voy a hacer, debo de tomar decisiones de aceptar los rentables o rechazar los no rentables, ¿verdad? O rechazar el rentable y aceptar el no rentable, porque hay algunos que yo les decía, hay proyectos que no son rentables, pero tengo que hacerlos, porque la ley me lo exige, ¿verdad? Eh, o podría tener que rechazar algo que es un buen negocio porque no va desde mi perspectiva ética o no va desde la perspectiva legal, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que decidir si se hace o no se hace. También tengo que jerarquizar, ¿se acuerdan? ¿Lo hago o no lo hago? Y después, ¿cuál hago primero y cuál hago después? ¿Ok? Hemos hablado que el proyecto es una búsqueda de una solución inteligente al problema que tenemos, el problema económico, ¿verdad? ¿Cuál es el problema económico? Que tenemos necesidades ilimitadas y recursos limitados. Entonces, pues tenemos que saber en qué dedicamos los recursos. ¿Ok? Ya hemos dicho que tenemos que identificar las oportunidades del negocio. Y esto es definir nuestra estrategia y cuál es el modelo de negocio. Ustedes lo van a tener que hacer muy brevemente para el trabajo que hay que hacer. Después hay que preparar el proyecto y esto es medir, ponerle números a la inversión inicial, a los costos y gastos, a los ingresos, ¿verdad? Entonces hay que tener una información económica sistematizada. Y después pues vamos a evaluar la rentabilidad del proyecto del inversionista. Vamos a medir la rentabilidad del proyecto del inversionista. Vamos a hacer un análisis de variables cualitativas. Siempre hay algo, hay un feeling que hay que después llevarlo a juntas directivas o a los tomadores de decisiones. Y pues también algo que vamos a ver es, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Verdad? ¿Qué pasa si la pandemia no pasa tan rápido? ¿Qué pasa si la pandemia realmente se va antes de lo previsto? ¿Verdad? Entonces ese análisis de sensibilidades es un análisis de riesgo que vamos a ver, ¿verdad? Para tratar de decir, sí, las probabilidades de que me vaya bien es un 80%. ¿Ok? Muy bien. Eh, nuevamente, según el objetivo o finalidad del estudio, ¿qué es lo que busco? Medir la rentabilidad del proyecto, medir la rentabilidad de los recursos propios, o lo que es lo mismo, medir la rentabilidad del inversionista y medir la capacidad del proyecto para enfrentar sus pagos. ¿Ok? Y tenemos que tener claro que son flujos de caja diferenciados. Ahora, según el objeto de la inversión, lo habíamos dicho, puede ser crear un nuevo negocio, que es lo que ustedes están proponiendo, porque no recuerdo haber visto que en alguna idea de ustedes digan, no, es que ya el negocio existe y vamos a hacer algo adicional. Pero bueno.
Entonces puede ser crear un nuevo negocio o evaluar un cambio, una mejora, una modernización, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, en realidad lo que tenemos son ingresos y costos incrementales. ¿Qué es un ingreso, un costo incremental? Lo que producto de mi decisión yo estoy eh, aumentando mi ingreso. Supongamos que yo vendo 100,000 colones de pan todos los días en San Ramón. Y cuando yo empiece a vender en Palmares, las ventas totales van a ser 150,000 colones. ¿Ok? Entonces, en mi proyecto, ¿cuáles van a ser los ingresos? Los ingresos incrementales van a ser 50,000 colones. Ya vendía 100,000, pasé a vender 150,000, incrementalmente son 50,000 colones, ¿no? Igual con los costos, si tengo costos de 50,000 y paso a costos de 75,000, los costos incrementales son solo 25,000. Es decir, los ingresos y los costos que se aumentan o se varían dependiendo de la decisión que estoy tomando o de la inversión que estoy haciendo. ¿Okay? Nada más este asterisco que está aquí abajito, un programa está compuesto por varios proyectos porque usualmente, sobre todo en la administración pública, hay veces dice, es que tenemos un programa de inversión en carreteras. Ay, ¿qué es un programa de inversión en carreteras? Es que en el programa de carreteras tenemos el proyecto de la carretera San José-San Ramón, el proyecto de la carretera de circunvalación y el proyecto de la carretera San José-Limón. Entonces, un programa está compuesto por varios proyectos. Podemos también tener un programa de inversión en puertos. ¿Y de qué está compuesto? El proyecto de ampliación del muelle de Caldera y el proyecto de un nuevo muelle en Golfito. Okay. Entonces noten que un programa está compuesto de dos o más proyectos. Un programa es un conjunto, es de un área. Nada más por aquello que en algún momento escuchen el programa ¿sí? Un programa está compuesto de varios proyectos. Esto también ya hemos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos de modernizar alguna empresa puede ser hacer cosas que usualmente no hacemos. Ahí está. Un aserradero que dice, no, ya yo no voy a comprar la madera que aserro, voy a sembrar la madera que aserro. ¿Ok? Eso es un proyecto. Tiene que invertir en terreno y tiene que invertir en siembra de árboles y poda de árboles y en personas que le dan mantenimiento. Hay que hacer inversiones, pero ya el aserradero, en lugar de comprar los árboles, nada más los va a ir y los va a ir a cortar, ¿no? También puede ser una externalización, ¿verdad? Yo digo, no, la verdad es que yo tengo un contador, pero mejor contrato a alguien para que me lleve la contabilidad por fuera, ¿verdad? Puede ser de reemplazo, puede ser de ampliación, inclusive puede ser de abandono, ¿verdad? A lo mejor, yo les he dicho, yo no soy sapricista, a mí no me gusta mucho el fútbol, no es que no me guste, es que nada más no me llama mucho la atención. Pero yo me imagino que ahí en la famosa cueva, soy herediano, ¿verdad? Pero para los sapricistas que han llevado unos 15 días bien duros, yo me imagino que los inversionistas, los dueños de Saprissa, han analizado abandonar ese negocio, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros invertimos, pero no nos está yendo bien, entonces, cerremos esto. Hay que hacer una evaluación del proyecto a abandonar, porque puede ser muy caro, ¿verdad? Es como lo estaba diciendo el dueño del zoológico de Liberia. Dice, vean, me sale más caro tenerlo abierto que tenerlo cerrado. Aunque tenerlo abierto tengo ingresos, sí, pero no. Me sale muchísimo más caro tenerlo abierto que tenerlo cerrado. Muy bien. En la evaluación de un proyecto, aunque
Vamos a ver, existen siempre criterios diferentes, porque cuando yo voy hacia el futuro, depende cómo vea el futuro, puedo tener dos criterios diferentes, ¿verdad? Y entonces, si yo pongo a hacer un pronóstico a una persona y a otra persona y los dejo a la libre, a lo mejor el pronóstico es diferente. Entonces, aquí lo importante es justificar qué es lo que estoy haciendo. En el trabajo ustedes van a tener que justificar muy bien cuáles son las decisiones que están tomando para poner ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Muy bien, ya también habíamos hablado de la evaluación social del proyecto. No es el objetivo de este curso, ¿verdad? Pero al final también le vamos a dedicar una clasecita. Ya habíamos hablado de los alcances, ¿verdad? Que en la pantalla anterior, perdón, en la presentación anterior dijimos, tiene que haber viabilidad comercial, tiene que haber viabilidad técnica, tiene que haber viabilidad organizacional, tiene que haber viabilidad legal, viabilidad ambiental, viabilidad financiera, ética, vial y social, ¿verdad? Ustedes van a tener que ver que en algunos casos a nivel privado se utilizan algunas viabilidades y a nivel público se utilizan otras viabilidades. Ya habíamos hablado también de en una idea, etapa en la que están, en la etapa de preinversión, donde tengo perfil, prefactibilidad y factibilidad y el nivel de certeza, ¿verdad? Esto ya hemos hablado. Después de la preinversión, perdón, ¿qué sigue? La inversión y después sigue la operación. ¿Okay? Vamos a ver en un estudio, vamos a ver en una lectura que ustedes van a hacer, que habla de formulación y preparación del proyecto y la evaluación, ¿verdad? Y entonces vemos cómo los diferentes tipos de estudio forman parte de la formulación o forman parte de la evaluación, ¿verdad? Esto lo vamos a aprender en la práctica, o sea, lo van a tener que hacer ustedes, entonces, nada más para decir, sí, esto, cuando estoy formulando tengo que hacer esto, y ya cuando estoy evaluando tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Ya hablamos un poco del estudio técnico, hablamos del estudio de mercado, hablamos del estudio organizacional y administrativo, hablamos del estudio financiero, ¿verdad? Ustedes lo van a leer, hablamos del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Lo van a tener que leer también. Y esto es lo que